Ahora vamos a platicar acerca del trastorno de somatización. Y aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta y que podamos ver cuáles son las diferencias con el trastorno del hipocondria. ¿Por qué? Porque este trastorno se caracteriza por múltiples quejas sobre achaques físicos. Es decir, me duelen muchas cosas todo el tiempo. Ay, que me duele mi rodilla, ay, que me duele mi hombro, que me duele mi cabeza, que me duele mi espalda. Sí, siempre me estoy quejando de que tengo algún tipo de dolor. Esto durante algunos, o al menos algunos años antes de cumplir los 30, y que no pueden explicarse adecuadamente por enfermedades o lesiones físicas, y que provocan además tratamientos médicos o deterioros importantes en el funcionamiento habitual. Acuérdense, cuando estamos hablando de trastorno somatoforme, estamos hablando de problemas que no tienen una base orgánica, pero que la persona está sufriendo. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar el hipocondria de la somatización? Es precisamente que en este tipo de trastornos hay muchas quejas y que no tienen una base orgánica, y que además hay un deterioro en la forma en cómo yo llevo mi vida, ¿ok? Entonces son muchos problemas que no pueden explicarse adecuadamente por alguna enfermedad o alguna lesión física, ¿sí? Además, es importante que existan múltiples quejas físicas con respecto a estos criterios. Es decir, tienen que aparecer 4 síntomas de dolor en 4 zonas o funciones diferentes. Que, por ejemplo, que me duele mi cabeza, que me duele mi rodilla, que me duele mi espalda, que me duele mi estómago y que me duele mi pie. ¿Sí? O sea, 4 zonas distintas, 4 maneras o 4 funciones diferentes. También tienen que haber 2 síntomas gastrointestinales. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Por ejemplo, que tenga dolor de estómago, que tenga náuseas, que tenga hinchazones, diarrea o vómitos, pero que no se deban, por ejemplo, al embarazo. Un síntoma sexual, ya sea indiferencia sexual, irregularidades al momento de menstrual o vómitos durante el embarazo. Aquí sí entrarían estos aspectos, ¿sí? Alguna infección inclusive, o algún tipo de dolor al momento de orinar o algo por el estilo, también pudiese ser un síntoma sexual. Y también un síntoma pseudoneurológico, ¿ok? ¿A qué hace referencia un síntoma pseudoneurológico? Es precisamente como la pérdida de sensaciones o una contracción involuntaria de los músculos de la mano, ¿ok? Cualquier síntoma que pudiese tener una base neurológica. Por eso lo hablamos o lo llamamos un síntoma pseudoneurológico, ¿ok? Para poder entonces decir que una persona tiene un trastorno de somatización, tiene que presentar varias quejas, varios achaques, varios problemas constantemente, y que estos tengan que ver con síntomas de dolor en diferentes zonas del cuerpo, síntomas gastrointestinales, síntomas sexuales y síntomas pseudoneurológicos, ¿ok? Entonces, esto es para que nos quede claro. Dentro de estos trastornos hay uno que se le parece mucho, que es el trastorno de dolor, ¿ok? Que aquí, a diferencia del anterior, no se presentan en muchas zonas, ¿sí? No, por eso hacemos esa diferencia de los 4 aspectos diferentes en los cuales se pueden presentar el tipo de dolor, sino que precisamente se caracteriza por la presencia de un dolor persistente y grave en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, me duele mucho la espalda, me duele mucho la rodilla, ¿ok? Únicamente en una parte del cuerpo es cuando se presenta este dolor, ¿sí? Por eso se parecen mucho a los trastornos de somatización, pero hay varios aspectos que no tienen que estar presentes para llamar o para diagnosticarlo como un trastorno de somatización, sino que el trastorno de dolor es únicamente un dolor persistente y grave en algunas partes del cuerpo, ¿ok? Aunque pueden haber algunos problemas médicos, el principal determinante del dolor debe ser un factor de tipo psicológico. Acuérdense que sí hay una enfermedad o puede haber algún dolor real en el cuerpo, pero para que lo podamos llamar un trastorno, es necesario que la base sea psicológica, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, que la persona, al estar tanto tiempo, no sé, acostada porque le duele la espalda, empezó a desarrollar, no sé, algún tipo de problema muscular por la falta de movimiento, o por querer compensar el dolor, pues empieza a caminar diferente y eso genera alguna lesión en algún tipo. Entonces, sí puede aparecer una lesión física,
pero la base de todo el dolor debe ser de tipo psicológico, ¿ok? Es muy importante recordar que el dolor que se experimenta es muy real, por eso lo pongo en subrayado y en negritas, porque el dolor que tiene la persona no está fingiendo, no está pretendiendo que le duele, realmente le duele mucho, ¿sí? También es importante tener en cuenta que el dolor siempre es, o al menos en una parte, una experiencia subjetiva que nunca puede explicar o llegar a explicarse de manera objetiva cuando se evalúa por los demás. ¿Sí? Es un tipo de dolor que hasta cuando le dices a la persona, a ver, descríbeme cómo te duele, no sé, raro, o sea, como que me duele mucho, o sea, simplemente hasta de repente me cuesta trabajo respirar, ¿sí? No logro decirte exactamente cómo, es decir, cuando una persona habla de esta manera, estamos viendo que precisamente está expresando un dolor que es subjetivo, o sea que no hay como una cuestión muy clara de por qué o cómo o en dónde le está doliendo, y entonces cuando se quiere evaluar pues cuesta mucho trabajo porque pues no es tan claro, aunque la persona está sufriendo. ¿Sí? Muchas veces las personas que tienen trastorno de dolor no pueden ir a trabajar o realizar muchas otras actividades cotidianas porque les duele, porque están sufriendo, o sea, porque simplemente no tienen la posibilidad de poder desplazarse o de levantar algo, están sufriendo de mucho dolor. Esa obligada inactividad, que incluye también la evitación del ejercicio físico, por ejemplo, junto al aislamiento social, puede llevar a desarrollar otro tipo de problemas como la depresión y la disminución de la fuerza física. Es lo que les digo, empieza a haber como una pequeña bolita de nieve que empieza a crecer y a crecer y a crecer, y entonces ahora ya puede empezar a haber un problema orgánico por la falta de actividad física, por la falta de movimiento, ¿sí? Y además sumarle otro tipo de problemas emocionales como por ejemplo un trastorno depresivo o cualquier otro tipo de trastorno que ya vimos, ¿sí? Esta fatiga a su vez puede exacerbar el dolor, con lo que se establece un círculo vicioso. Entonces, ¿qué pasa? Vemos a una persona que constantemente está viviendo en este círculo de dolor una y otra y otra y otra vez, y pareciera no tener fin este dolor. El dolor también puede aumentar al ser reforzado por la atención y la simpatía de los demás o por no realizar actividades poco gratas. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces enfermamos y obtenemos ciertos beneficios, y ahorita vamos a platicar un poco de ellos. Uno de estos beneficios puede ser la atención y la simpatía. Pues te están cuidando, hay gente que está preocupada por ti, hay gente que te atiende, que está realmente interesado en que te sientas mucho mejor. A veces estas personas también suelen buscar constantemente médicos nuevos con la esperanza de obtener alguna confirmación a su dolor o medicinas que puedan aliviar su sufrimiento. Empiezan a buscar muchísimos remedios alternos con el objetivo precisamente de, pues para empezar, dejar de sufrir, y dos, para encontrar una respuesta a por qué su dolor. En muchos casos, desgraciadamente, se hacen adictos a este tipo de medicinas o tranquilizantes suaves como las benzodiazepinas, ¿sí? Como aquellos tranquilizantes, personas que, por ejemplo, que toman relajantes musculares, etcétera, o inclusive las drogas, ¿sí? Por ejemplo, personas que ante sus dolores empiezan a consumir, no sé, marihuana o cualquier otro tipo de droga, alcohol, etcétera, y desgraciadamente empiezan a haber ciertas adicciones para poder aliviar un dolor que pues su base principal es psicológica y no hay una base orgánica.